Quien les habla, Carlos Luis Díaz, cursante de la especialización de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta, Núcleo Guárico, Valle de la Pascua. En esta oportunidad voy a hacer un análisis de las características de los derechos humanos y sus fundamentos. Las características comunes de los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entre sus características principales destacan, primero, la universalidad, que es aplicable a todas las personas en todo lugar y en todo momento. Inherentes, son propios de la naturaleza humana y no son otorgados por ningún estado o entidad. Tercero, son inalienables, no pueden ser quitados ni renunciados. Cuarto, son indivisibles, no pueden ser fragmentados o jerarquizados, sino que se deben considerar como un todo. Interdependiente, se relacionan, se refuerzan mutuamente. Además de ello, tienen unos principios que sustentan los derechos humanos. Los derechos humanos se fundamentan en una serie de principios éticos y morales que han evolucionado a lo largo de la historia. Entre los más importantes destacan, primero, la dignidad humana. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. 2. Igualdad. Todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades sin discriminación. 3. Justicia. Los derechos humanos deben ser protegidos y promovidos de manera justa y equitativa. 4. Libertad. Las personas tienen derecho a vivir libres de miedo y de necesidades. 5. Solidaridad. Los seres humanos están unidos por vínculos de solidaridad y deben cooperar para promover el bienestar común. Dentro de esto también existe un proceso histórico de la positivización de los derechos humanos. La positivización de los derechos humanos implica su transformación en normas jurídicas con fuerza vinculante. Este proceso ha sido largo y complejo, marcado por luchas sociales y políticas. Entre ellos tenemos los antecedentes históricos, que son los derechos humanos tienen raíces en las antiguas civilizaciones, pero fue a partir de las revoluciones liberales y la Ilustración que se consolidaron como un conjunto de derechos fundamentales. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948, los derechos humanos es el documento fundacional de los derechos humanos modernos. Establece un catálogo universal de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pactos internacionales. Los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, adoptados en 1966, profundizan desarrollos los principios de derechos humanos. Regionalización. Los sistemas regionales de protección de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han contribuido a la consolidación de los derechos humanos a nivel regional. La nacionalización. La incorporación de los derechos humanos en las constituciones nacionales y en la legislación interna de los estados ha sido fundamental para su protección efectiva. Dentro de esto existen unas obligaciones de los estados. Los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto implica, primero, respetar, abstenerse de violar los derechos humanos. 2. Proteger, adoptar medidas para proteger a los individuos de las violaciones por parte de terceros. 3. Garantizar, crear las condiciones necesarias para que los derechos humanos sean efectivos. Los derechos humanos en los ordenamientos internos deben incorporar en sus ordenamientos, valga la redundancia, jurídicos, a través de constituciones, donde la mayoría de las constituciones modernas incluyen declaraciones de derechos humanos fundamentales. Como punto número 2 tenemos las leyes ordinarias, que se dictan leyes para desarrollar y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución.
Y 3, la jurisprudencia. Los tribunales interpretan y aplican las normas sobre los derechos humanos. Además de esto, existen unos desafíos actuales. A pesar de los avances logrados, la protección de los derechos humanos sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo. Algunos de los desafíos actuales incluyen: 1. Violaciones sistemáticas. En muchos países se siguen cometiendo violaciones graves de los derechos humanos, como las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las discriminaciones. Como punto 2, tiene la globalización y derechos humanos. La globalización plantea nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos, como la explotación laboral y la trata de personas. También existe el terrorismo y seguridad. La lucha contra el terrorismo ha llevado a restricciones a los derechos humanos en algunos países. En conclusión, los derechos humanos son un conjunto de valores fundamentales que reconocen la dignidad y el valor inherente de cada persona. Su universalidad, inherencia, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia los convierte en un pilar fundamental en la convivencia humana. A través de un largo proceso histórico, los derechos humanos se han positivizado en las normas jurídicas vinculantes, generando un sistema de protección que obliga a los estados a garantizarlo.